Bueno, saludar a nuestros amigos auditores, muy buenos días, ¿cómo están? Saludarlos cordialmente, por supuesto. ¿Ah? No, es que... Ahí, ya. Bueno, saludar cordialmente a toda la audiencia a esta hora de la mañana en Primera Conexión. Hoy día estamos junto a don Jorge Altamirano Figueroa, tesorero regional de Magallanes. Con él vamos a conversar algunos temas que sobre todo a la comunidad le interesa, como es la devolución de impuestos, la política de las facilidades de pago también de los contribuyentes, varios temas que vamos a conversar con don Jorge, a quien le agradecemos la visita a este programa. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Niren. Buenos días a todos los auditores de Polar, televidentes de Polar. Bien, vamos a comenzar con el tema de la devolución de impuestos, porque este proceso ya se inició la semana pasada, ¿cierto? Sí, se inició a principios de este mes, específicamente. Bueno, ahí nosotros quisiéramos relevar que como todos los años la Tesorería lo que efectúa es una campaña, ¿no es cierto?, llamando a los contribuyentes a solicitar la devolución de su impuesto a la renta a través Ujú. de el depósito en una cuenta bancaria. Si el contribuyente, bueno, ya en este mes, ¿no es cierto?, efectúa la declaración del impuesto a la renta, eh, puede acceder, ¿no es cierto?, al formulario y a la propuesta que le hace Impuesto Interno, y en esa propuesta el contribuyente puede identificar una cuenta bancaria, que puede ser o bien una cuenta corriente, una cuenta de ahorro, una cuenta vista y también una cuenta RUT, Ujú. para que en definitiva, si tiene derecho de devolución, cuando se libere ese dinero, sea en el fondo le sea entregado a través del depósito en esas cuentas, para evitar así que en el fondo se le haga a través de un cheque. ¿Cuál es la ventaja, ¿no es cierto?, de elegir una cuenta de depósito para la devolución? Es que la devolución la va a tener 18 días antes que si la tuviera por otro medio como sería el cheque. Claro, porque eso es vía correo, ¿cierto? Generalmente los cheques los... Claro, el cheque presenta varios inconvenientes en el sentido de que, primero, le llega más tarde el dinero. Ujú. Segundo, puede ser o ocurre en algunas ocasiones que el cheque no llega al domicilio o no se entrega simplemente porque el contribuyente no está o porque el domicilio no está actualizado. Y también hay obviamente siempre un riesgo de extravío del documento. Entonces, ¿eso qué significa? Que el cheque se devuelva a tesorería y que permanezca en tesorería mientras el contribuyente no lo venga a solicitar o a revalidar. Eso también trae una consecuencia, que puede ser que pase el tiempo y en consecuencia el cheque caduque y haya que hacer todo un trámite para revalidarlo. Ujú. Y eso es demora también para el contribuyente, porque el contribuyente tiene que ir a la oficina de tesorería porque no se puede hacer en otro lado. Y tiene que ir a revalidar con sus documentos, esperar que en el fondo que se revalide el cheque. Y bueno, ahí la idea también es que si llegara a darse esa circunstancia, es que el contribuyente señale una cuenta bancaria, porque si no volvemos al mismo problema. Es decir, se le volvió el cheque de tesorería, tuvo que ir a revalidarlo y si no designa una cuenta bancaria, otra vez le enviamos un cheque. Entonces, la idea es elegir el medio de depósito porque es la vía más rápida, más conveniente, más segura también, ahorra costos para el contribuyente y también nos ahorra costos a nosotros, porque hay también un costo de distribución de los cheques a través de correo, tiempos, ¿no es cierto?, que se ocupan para el contribuyente también, ir a la tesorería a buscar los cheques, ¿no es cierto?, traer los documentos, etcétera, etcétera. Entonces, el depósito es la vía más Asegura. conveniente y más Mm. segura, también en términos de tiempo, que si usted, por ejemplo, si la devolución o de impuestos si en la declaración se hubiera efectuado hasta el día de ayer, también teníamos la posibilidad ya de recibir el depósito del 13 de mayo. Si mientras más, Esa es la primera fecha más claro, cercana. claro, ahora ya un primer ciclo, ¿no es cierto?, donde se declaró el impuesto a la renta y se solicitó la devolución por quienes tenían derecho, que culminó el día de ayer. Ujú. Entonces, esas personas que eligieron depósito van a tener su dinero el día 18 Ah, de mira. mayo. Si no hubieran señalado depósito, van a tener que esperar hasta el 30 de mayo. Ya. Entonces, ya ahora iniciamos un nuevo ciclo del 19 al 27 de abril y ahí en ese caso, si se elige depósito, tendríamos el dinero, ¿no es cierto?, en las cuentas de los contribuyentes que eligieron, insisto, el depósito en una cuenta bancaria el día 20 de mayo.
Es importante destacar que nosotros hemos ido aumentando también el número de contribuyentes que han elegido por la opción depósito. Es decir, el año pasado, después de terminado todo el proceso de renta, pudimos llegar a un número muy alto, digamos, de personas que eligieron depósito. Es decir, estamos hablando de aproximadamente un 82% de personas que eligieron la vía de depósito por sobre el cheque, que el 17, el 18% restante. Eso es bastante positivo de todas maneras. De todas maneras, de todas maneras. Ujú. Y lo importante sí es destacar también que los contribuyentes cuando efectúen su declaración y señalen o elijan la opción depósito, alguna de esas cuentas que mencioné tiene que corresponder al contribuyente. Porque si mencionan la cuenta de un tercero, por ejemplo, si yo soy el contribuyente y señalo la cuenta de mi señora Ya. para que me efectúen el depósito, va a ser rechazado ese depósito y va a generar un cheque. Porque no va a parearse la información con en realidad con el RUT o con el contribuyente que en definitiva a él tiene que llegar la devolución, no a una cuenta de un tercero. Ah, claro. De todas maneras. Claro. Bueno, para hacer un resumen o ver, ¿cierto?, en los años anteriores, ¿cuánto dinero más o menos, si tiene un gráfico, ¿cierto?, algo, 2014, 2015, tengo entendido que el 2014 fue una cifra bastante importante que se registró, digamos, en devoluciones. Hemos ido avanzando, ahora tenemos más contribuyentes, hay mucho más empresas, hay mucho más gente también natural que hace devolución de impuestos. Claro, el año, bueno, el, podríamos decir las conclusiones acerca del número y de cantidad de dinero que se devuelve, la tenemos después de terminado todo el proceso de renta, es decir, lo que tiene que ver este año, digamos, o lo que corresponde este año. Obviamente, sí. Claro, en lo del año pasado, ahí podemos mencionar que hubieron 24.000 contribuyentes que recibieron devolución. ¿Ya? Buen número. Buen número, sí. Yo creo que aproximadamente 12.000 millones de pesos se entregaron en devoluciones a nivel regional. Y de esa cantidad, unos 10.300 aproximadamente correspondían a devolución a través de depósitos. Así que es una suma importante Sí. de dinero. Otra de las preguntas también que se hacen algunas personas, porque obviamente yo misma también, dice, usted te sacan una parte de tu dinero para imposiciones. ¿Eso se está ya haciendo o es solamente las personas que no tienen, digamos, un trabajo con contrato? Porque a mí me dijeron, no, usted no. O es solamente, o es obligación, no es obligación. Porque algunas personas dicen, no, yo no quiero que me saquen un tanto por ciento para mi imposición. Bueno, en el fondo hoy día ya está operando el tema de la retención por el tema de por las cotizaciones, ¿ya? ¿Ya? Nosotros acá quisiera mencionar también que en este proceso de renta nosotros efectuamos devoluciones en la medida que no estén observadas por el Servicio de Impuestos Internos. Claro. Si hay una observación, lo importante es que el contribuyente se acerque a Impuesto Interno, porque si hay una observación no va a ser devuelto el dinero, ¿ya? Ajá. Entonces, es importante que si el contribuyente dice, bueno, yo hice mi declaración, estoy esperando mi devolución, es importante que se acerque, y no la recibo, es importante que vaya a Impuesto Interno y vea qué pasó con esa devolución, por qué probablemente hay una observación, y en consecuencia para que la pueda resolver y obtener, en definitiva, la entrega de ese impuesto. Uh-huh. Ahora, nosotros dentro de este proceso de renta igual efectuamos algunas retenciones, porque, por ejemplo, existen acreedores, ¿no es cierto? Por el fondo, o mejor dicho, el crédito universitario solidario, o por el crédito universitario con garantía estatal, efectuamos retenciones, o cuando los tribunales nos solicitan que efectuemos retenciones, ya sea por cotizaciones previsionales, o ya sea por deudas laborales, por ejemplo. En el caso también de AFP, ISAPRE o FONASA, nosotros efectuamos retenciones y eso puede significar también que no se efectúe la devolución definitiva. Claro, pero estas retenciones que usted dice de AFP, ¿cierto? ¿Tiene que ver con los empresarios? Sí, o sea, no tiene que ver con la persona natural. No, claro, porque en este caso efectivamente, si el contribuyente al cual se le retiene es el contribuyente deudor de esas prestaciones. Uh-huh. Por ejemplo, puede
o acontece que existen contribuyentes que adeudan pensiones alimenticias. Sí. Entonces, el Tribunal de Familia nosotros nos solicita que efectuemos la retención de la devolución de impuestos, porque como es un dinero, es un patrimonio, en este caso de la persona que está obligada a pagar estas prestaciones, Por supuesto. se pide la retención o el embargo para que en definitiva no se le entreguen a esa persona deudora, sino que se entreguen, digamos, a la instancia correspondiente para pagar esa obligación. Entonces nosotros también efectuamos, además de la devolución, efectuamos esta labor de retención por distintas razones como son las que ya mencioné. Es decir, por ejemplo, por crédito universitario solidario, el año pasado pudimos retener, es decir, por deudores de ese crédito, aproximadamente 150 millones de pesos. Ah, mire. Sí. Y lo mismo con deudas universitarias con garantía estatal, ahí retuvimos 4 millones aproximadamente. ¿Para qué hablar de prestaciones médicas del servicio público, que sumó una cantidad aproximadamente de 12 millones? Es decir, en total, si fuéramos sumando cada una de estas retenciones, pudimos recuperar por la vía, digamos, de retener esta devolución aproximadamente 528 millones de pesos. Entonces, la labor que desarrolla Tesorería no es menor, porque en el fondo estamos resolviendo algunas situaciones que son, problemas que son importantísimos. incluso son situaciones sociales, digamos. Sí. Entonces, por esta vía estamos logrando también que los contribuyentes que son deudores, digamos, de prestaciones, hablamos de salud, ¿no es cierto?, de pensiones alimenticias, laborales, estén cumpliendo también con sus obligaciones. Fantástico. Creo que es súper bueno eso también para todas las personas que necesitan realmente su dinero. Efectivamente. En todo caso, si se quiere conocer los resultados del proceso de devolución, aprovecho a mencionar que los contribuyentes pueden consultar también nuestra página web, que es www.tesorería.cl, en la opción distribución, devolución, renta. Claro, yo me imagino que habrá pasado que cuando obviamente sucede esto, ¿cierto?, y va la persona después a reclamarle a usted, ¿por qué me retuvieron la plata? ¿Qué pasó? Exacto. Entonces ahí está el tema también. Claro, nosotros obviamente ahí retenemos, tiene que haber una orden o algo para, en este caso una orden judicial para poder retener. A veces lo que hace también la tesorería, que hay que tener presente que cuando son deudores del fisco, con la devolución también se compensa la deuda, la deuda fiscal. Y si el deudor el contribuyente, mejor dicho, tenía una deuda X con el Estado, pongo un ejemplo por IVA o por otro impuesto, cuando se efectúa esta devolución, es decir, no se efectúa la devolución, en realidad no se materializa, sino que se compensa con lo que se debía por estos impuestos. Ah, ya. O sea, va como quedando al día, se puede decir, claro, exacto, de su problema ante la tesorería. Exacto. Ah, ok. Bueno, ahora otro punto importante es la política de facilidades de pago también de los contribuyentes. ¿Cómo trabajan ustedes? ¿Cómo les dan las facilidades? ¿Ellos van a conversar con ustedes o les llega una cartita? Bueno, aquí es importante destacar que a propósito de la reforma tributaria, se efectuaron algunas modificaciones al Código Tributario, que entre ellas tenía una que tenía que ver con los porcentajes de condonación y el número de cuotas que se pueden otorgar para pagar. Ya. Antes de esta reforma que empezó a regir el 1 de octubre, los contribuyentes tenían derecho hasta un máximo de 12 cuotas y con porcentajes de condonación inferior, más bajos que los que existen hoy día, que eran aproximadamente un 40 o 45% sobre los intereses y multas. Hoy día, después de la reforma, las facilidades para pagar estos tributos se extendieron hasta 24 meses. Es decir, de 12 pasamos a 24, claro, el doble. Sí. Y también se aumentaron los porcentajes de condonación. Esta política empezó el 1 de octubre y se implementó en 3 fases. Ya estamos en la tercera fase ya, que empezó a regir ahora a partir del 1 de marzo. ¿Qué es lo importante aquí? Lo importante es que nosotros tenemos distintas alternativas para los contribuyentes, es decir, y el número de cuotas a las que puede acceder, siempre con un máximo de 24, puede ser menos, va a depender de varios factores. Y también tiene los porcentajes de condonación. Si se efectúa el pago de la deuda contado de toda la deuda, va a tener más... ¿Va a tener un descuento? Si tiene condonación. Ya. Va a tener una condonación, si se hace por internet, mayor que la que tuviera de manera presencial. Si pagara toda la deuda o una parte de ella, ¿ya? Al contado, podríamos decirlo así de alguna manera.
Siempre la condonación aplica sobre intereses y multas, no sobre la deuda neta ni sobre los reajustes, para darle precisión. Y eso siempre ha operado de la misma manera. La condonación no opera sobre la deuda neta, Ya. solo sobre intereses y multas. Y tratándose de la deuda por impuesto territorial, contribuciones, solamente genera intereses y por lo tanto se aplica solo sobre los intereses. Pero es importante, digamos, mientras más antigua la deuda, obviamente va generando más intereses y multas. Es decir, los intereses del fisco son bastante altos. Entonces, si pasa mucho tiempo, obviamente, mientras más tiempo haya pasado, es más conveniente en términos nominales, para el contribuyente la condonación. Ujú. Hay casos donde la deuda está muy abultada por los intereses y las multas. O sea, llega a ser superior al valor de la deuda neta con el reajuste. Entonces, claramente ahí, bueno, en todos los casos contribuye una rebaja, ¿no es cierto? Sí. Pero ahí se ve como algo más significativo para el contribuyente. Ujú. Y cómo, bueno, yo creo que este tema los contribuyentes lo han tomado muy, yo creo que bastante favorable para ellos. Ellos se lo han hecho saber de alguna manera porque una persona que a lo mejor por X motivo y que realmente las cosas le fueron como yendo mal, ¿cierto? Y quiere pagar Ujú. y tiene las ganas de pagar, para ello es importante esto en cuota. Pero también hay aquellos morosos que simplemente no pagan, aunque le den las Claro. facilidades. Claro, ahí en lo que lo que trata de establecer esta nueva política es también ver la conducta o el comportamiento del Ujú. contribuyente. Es decir, si usted paga a contado, en el fondo le van a aplicar una condonación. La única diferencia es que si lo hace por vía internet, va a tener mayor porcentaje de condonación. Y eso, el porcentaje, en definitiva, va a estar determinado por la fecha o la antigüedad, digamos, de la deuda. Pero ahora bien, si usted decide no pagar contado porque no tiene la posibilidad de pagar la deuda o resolverla de manera más inmediata, la alternativa es celebrar un convenio de pago. Ujú. Entonces, en este convenio de pago se toma en cuenta una serie de variables. Por ejemplo, la conducta. Si hay un Claro. contribuyente que siempre ha Se pagado sus esfuerza, convenios, se ¿cierto? esfuerza, él va a tener una condonación mayor, ¿ya? O va a tener en realidad mayor número de cuotas. Y lo mismo, si por ejemplo tiene garantías, ahí se van manejando los porcentajes de condonación y de pie también. O sea, aquí hay tres variables: porcentaje de condonación, número de cuotas que se le otorga y también el pie que se solicita para celebrar ese convenio, porque se Ya. le pide un pie y el resto se resuelve en cuotas mensuales. Pero sí se toma en cuenta la conducta. Si es un buen contribuyente, si que ha celebrado un convenio y lo ha pagado todo, nunca ha tenido deuda, en el Ujú. fondo se le va a otorgar una mayores facilidades. Si estamos frente a un contribuyente regular, es decir, que eh, se considera un contribuyente de regular comportamiento cuando en el fondo celebró un convenio y le caducó un convenio. Ya es un contribuyente de mal comportamiento cuando ya ha celebrado más de un convenio y eso es Y caducado, no cumple, no cumple. no. Entonces ya no ocurre lo que acontecía antes, que pasaba que el contribuyente celebraba un convenio, lo dejaba de pagar, entonces volvía el otro año, ¿no es Y cierto? vamos a hacer otro Celebraba otro convenio. convenio con los mismos Ajá, beneficios del contribuyente que cumplía. Hoy claro, día ya no, hoy día ya se analiza su historial qué y bueno. se ve efectivamente si cómo ha funcionado el- o cómo se ha comportado en el pago de las cuotas. Bien, yo creo que eso es bien positivo también, para la gente que en este momento está con el tema de las deudas, que yo creo que no son menores. Hay muchos contribuyentes que tienen temas de deuda. Claro. Importante igual es mencionar que el contribuyente, si hiciera un convenio y pagara toda la deuda, tiene mayor porcentaje que el que paga o el que hace un convenio solo por